Muy vale, no cabe error ahora. Vale, muy bien. Pues eso, como hay nervios y tal, por mi parte por lo menos. Es una charla, como tú decías, ya está. Sí, es que se hace raro sin público. Yo estoy acostumbrada Claro, a reuniones en persona, ¿no? Con público y eso, interactúas con el público. Pero bueno, claro. el caso es que estamos aquí hoy para hablar con Juan Pico, autor de La fábrica de espectros, que está publicado en Editorial Wunderkammer. Y en este texto, Juan nos habla del origen del cine, el funcionamiento del cine, y yo creo que especialmente de la relación que tenemos las personas con el cine. Cómo nos hemos enfrentado a esa imagen en movimiento que tiene unos rasgos peculiares y cómo esa relación está evolucionando. También, pues, cómo evoluciona la propia tecnología del cine, ¿no? Cambia también la manera en que nosotros nos relacionamos con él. Entonces, bueno, estoy muy contenta de que estés aquí para poder hablar del texto Yo y contentísimo, de que me hayas invitado. bueno, muchísimas gracias, de verdad que estoy muy contenta. Y además me hace mucha ilusión que tengamos este fondo de libros, tanto tú como yo. Faltaría. Es muy bonito. Bueno, quería empezar preguntándote por un concepto que nombras al final del texto. A ti ya te había puesto en antecedentes de que le íbamos a dar un poco la vuelta al texto, que es, dices que vivimos en un régimen visual actual que es de bulimia escópica. Entonces, quería que empezaras por ahí diciéndome qué es la bulimia escópica. Claro, yo lo decía en el sentido de la sobresaturación que Mm, nos echa, ¿no? En el sentido audiovisual. Es decir, consumimos imágenes de forma excesiva, antinatural, por decirlo así, sin apetito, de ahí el concepto, ¿no? Sin ningún tipo de necesidad nutritiva, si queremos estirar un poco del mm, símil, simplemente porque están ahí, ¿no? Hay tantas que, bueno, la perversión, digamos, del sistema audiovisual, de esa sobreoferta audiovisual que nos rodea, hace que nos prestemos a consumir de forma desaforada y sin ningún tipo de apetencia, en realidad, ¿eh? Yo no mm, lo digo con ningún sentido ni moralista ni proselitista, es decir, a mí lo que me interesa es recuperar el placer un poco, es una posición un poco egoísta, si quieres, o hedonista, ¿no? Recuperar el placer de percibir imágenes, ¿no? Esa saturación evidentemente hace que lo hagamos de forma compulsiva, que hayamos perdido sentido crítico, placer, intención, y que pasemos por encima de las imágenes, los ojos resbalen por encima de las imágenes sin que nos nutran en ningún sentido. Por ahí viene más o menos ese concepto de bulimia escópica. claro, es que esto es muy interesante porque el hecho es que uno de los puntos más importantes del libro es cómo hemos pasado de un cine o una imagen en movimiento que se proyectaba con un halo de luz, con un proyector de halo de luz sobre una pantalla que tenía que estar en una sala oscura, porque si no, no funcionaba la imagen, ¿no? Y cómo de repente tenemos la pantalla en la mano constantemente, ¿no? Y eso cambia totalmente la manera de relacionarse con la imagen en el movimiento, porque, claro, hay una cosa que dices al principio del texto que a mí me interesa mucho y es que uno, para poder ver cine, inicialmente tenía que pagar una entrada e ir a un lugar específico para ver cine. Pero ahora mismo esto no está pasando. Claro, hemos pasado de la proyección a la emanación, ¿no? Que creo que comento Sí. proyección venía del mismo lugar en el que estábamos nosotros y nuestra mirada y la del proyector convergían en la pantalla, y ahora hay esa emanación que además es portátil, que tenemos todo el rato con nosotros en el bolsillo, ¿no? El dispositivo que la permite. Claro, hemos pasado de esa excepcionalidad de estar en una sala a oscuras, de pagar, de dotar a esa experiencia de un aura y de una excepcionalidad concreta, a convertirlo en algo absolutamente cotidiano. Cuidado, ese acceso constante a la información, a la imagen puede ser positivo también en muchos sentidos. Es decir, podemos acceder en cualquier momento a cualquier imagen que necesitemos, pero tiene esa contrapartida negativa, que es que acaba resultándonos indiferente, claro. Es curioso porque estaba pensando como socióloga, que creo que tú también actúas mucho como sociólogo en el propio texto, ¿no? Un observador de dinámicas, eh, que claro, teóricamente el tener más acceso a las imágenes debería hacernos ver más cosas, pero en realidad
claro, o sea, a ver, voy a intentar hacer bien clarificar mi hilo. Es uno, antes pagaba una entrada, visitaba un lugar especial para ver las imágenes. Entonces había una intencionalidad. Uno no acababa por accidente en el cine, ¿no? O sí, pero bueno, más o menos tú entrabas voluntariamente a ver una imagen. En cambio, hoy, como la imagen está por todas partes, la imagen puede asaltarte a ti en la calle. Claro. Y esto me interesa, ¿no? Cómo a lo mejor nos estamos volviendo indiferentes a la imagen un poco por protección propia, ¿no? También porque antes la imagen no te asaltaba como un bandolero por la calle, ¿no? Claro. Es decir, está bien ir más allá de la intencionalidad, porque podemos descubrir muchas cosas a partir de imágenes que nos llegan sin que las solicitemos, digámoslo así. Pero claro, la mayoría de veces no es así. La mayoría de veces detrás de esa imagen no solicitada hay una intención mercantilista, una intención, pues eso, del capitalismo más exacerbado. Hay una intencionalidad que ni siquiera percibimos y que la aceptamos de una forma absolutamente acrítica, ¿no? Son Sí, imágenes que no nos aportan nada más allá del puro intercambio comercial, o que está el sí, intercambio comercial como, digamos, objetivo último de aquellos que la han propiciado. A veces sí que descubrimos cosas, pero la mayoría de veces esas imágenes que no buscamos, como tú bien decías, nos asaltan para robarnos, más que para eso proporcionarnos nada, ¿no? Yo creo que uno de los dramas de nuestra época también es que la saturación de la oferta no ha hecho que seamos más curiosos, que seamos más indagadores. Al contrario, ha hecho que nos cerremos, un poco lo que decías tú ahora, ¿no? Que nos protejamos. Esto es muy fácil de entender si vamos más allá de la imagen, la música, por es. ejemplo, ¿no? Podemos acceder a toda la música del planeta, pero seguimos escuchando la misma música que escuchábamos por prescripción de Como la cuando radio teníamos Fórmula. 15 años. Claro, la que escuchábamos por digamos, cuestiones sentimentales, y de Sí, lo que podemos acceder ahora, pues lo acotamos mucho, cuando sería muy fácil ir curioseando a y cualquier descubrir la cosa. música que se hace, yo qué sé, en cualquier país africano, etcétera. Pero no, no tenemos esa pulsión, es de, bueno, nos quedamos con lo que conocemos porque nos excede, porque nos Sí, asusta ese exceso de posibilidades. claro, yo de hecho, de los momentos en que se me hace para mí más visible que la sobreoferta es como agresiva o que nos bloquea, es cuando vas a buscar algo que ver en cualquier plataforma online, ¿no? Que esto es un meme en sí mismo, la situación, ¿no? De me he pasado 3 cuartos de hora buscando algo que ver y ya me ha dado sueño y ya no he visto nada, ¿no? Totalmente. Y digo que es un drama porque los que hemos vivido épocas en que esto no era así o no era exactamente así, hubiéramos querido que, bueno, era como un deseo, ¿no? Decir, bueno, estoy en mi casa y puedo acceder casi a cualquier película del mundo. Pues, en realidad, no es real que sea casi cualquier película, pero bueno, comparación con cuando tenías que ir a la sala o Sí, procurarte un DVD es infinito, ¿no? Pero pasa lo que tú dices, a veces es, bueno, ¿y ahora qué hago con tanto, ¿no? ¿Hacia dónde voy, ¿no? Es tal la oferta que acabo dándole vueltas al propio deseo y al final no lo concreto. sí. Hay algo que comentas y que es una parte como más filosófica del funcionamiento del cine y que me parece muy bonito. Bueno, todo lo que hemos estado hablando de introducirse en una sala oscura voluntariamente, sabiendo que me expongo hacia la mirada de otro, ¿no? Que dejo un relato entrar en mí, Claro, eh, tiene mucha estructura de ceremonia, ¿no? Hay una ceremonia, hay que ir a un lugar concreto específico donde pasan estas cosas. Y hay algo que comentas desde el principio y es que el cine, por su propia estructura, eh, digamos que mueve a una disolución de la conciencia. Y esa frontera entre lo real y lo irreal me interesa mucho, como si quieres comentar un poco de esto. sí, bueno, desde el principio se ha resaltado, ¿no? En las primeras visiones, antes que teóricas periodísticas casi, ¿no? De lo que era el cine, esa capacidad hipnótica que tiene Mm, el cine, ¿no? Viene en gran medida porque el cine cuando, ahora ya no, porque podemos parar constantemente, de hecho lo hacemos, interrumpir lo que es la contemplación de una película o de una serie, de cualquier producto audiovisual, pero en su momento, cuando solo existían las salas, estábamos obligados a aceptar ese torrente de imágenes y de sonidos durante 1 hora y media o 2 horas sin poder detenerlo, más allá que si nos íbamos de la sala, evidentemente, con lo claro, cual se creaba una especie de entrada en trance oscilante. sí, Claro, tampoco hay que intentar convertir esto
en un ritual en el sentido que la mayoría de salas estaban llenas de ruidos y de gente hablando y demás. Quiero decir que es como una especie de estado ideal de lo que era, de lo que podría ser una proyección. Yo sé que en el día a día no era así, ¿eh? El día Mm, a día, pues ya te digo, la gente estaba pues seguramente hablando mucho más de lo que pensaban, me refiero antes de que existiera la televisión y demás, ¿eh? Pero sí, que el estado ideal o en algunos momentos de ese periodo de contemplación que suponía ver una película, evidentemente uno entraba en una pérdida de conciencia, como tú dices, en un momento en el que ya no eres consciente de que estás en una sala viendo una película. mm, Esto pasa a veces cuando leemos también o cuando estamos escuchando música, pero el cine, al tener esta cuestión continuada y un poco invasiva por la oscuridad y claro. por la atmósfera creada, evidentemente ha propiciado siempre eso. Y eso persiste, a pesar de la disolución de esta capacidad hipnótica del cine, hay algo en la imagen audiovisual que nos sigue drogando, por decirlo así, ¿no? Sí, de hecho, algo que comentas en el texto es que el consumo de cine al final, eh, bueno, no sé si independientemente es la palabra más adecuada, pero independientemente del formato que tenga, no acaba de ser una experiencia individual, ¿no? Uno en realidad la está viendo aquí y aunque esté con otras personas sentadas al lado, al final hay un proceso individual de cómo interpreto la imagen, cómo estoy relacionándome yo con la imagen. Claro, A mí el factor de la oscuridad me interesa muchísimo, porque yo tengo mis obsesiones también, pero faltaría. me parece que el hecho de meterse en una sala oscura donde yo no puedo ver mi propio cuerpo, por ejemplo, me ayuda mucho a suspender, ¿no? A suspender el resto de la realidad y sumergirme en una historia. El hecho de que hoy en día la imagen sea emanada y no proyectada y entonces no necesite oscuridad ambiente para suceder, creo que es algo que afecta mucho a la relación con la imagen. Claro, Porque yo ahora mismo te estoy viendo a ti en la pantalla, pero también veo con mucha claridad todo lo que tengo en esta sala donde evidentemente tú no estás y yo sí estoy. claro, sí, sí, sí. Se hace mucho más complejo, más poliédrica la mirada, pero se pierde esa capacidad de hipnosis, de concentración. Claro, todo esto viene por una cuestión puramente material. Para que el haz de luz de la cámara se pudiera proyectar se necesitaba oscuridad. O Ya está. sea, De hecho, viene de antes, de los ancestros del cine, las fantasmagorías de Robertson y demás, mm, necesitaban también de la oscuridad para poder proyectar, digamos, las imágenes de la linterna mágica, ¿no? Bueno, esa linterna mágica con ruedas que utilizaba mm, Robertson. Tenemos que tener en cuenta que el teatro, hasta hace relativamente poco, el público estaba iluminado también. Es decir, sí, que seguramente, creo que en el siglo XIX ya había espectáculos de ballet y demás con el teatro todo a oscuras, pero seguramente viene en gran medida el hecho de que esté el público a oscuras del cine. Es decir, el cine ha mm, contagiado el resto de mm, conversación de formatos, digamos, escénicos, ¿no? Claro, eso en cuanto aparece la televisión. Luego, las pantallas portátiles claro, desaparece. Evidentemente, uno no se concentra, por decirlo así, o se deja invadir, porque lo de concentrar suena mucho a algo científico, ¿no? Uno no se sí, deja invadir de la misma forma en una sala a oscuras, en la que aunque haya más gente alrededor, esos son bultos, están ahí a su lado y acabas olvidándote de ellos a pesar de las mm. lucecitas y del ruido. Y estás concentrado en una gran pantalla, en un Claro, único el tamaño es muy punto de importante luz. también en esto. Claro, o sea, aquí sí. 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 La cuestión es esa, ¿no? Y es muy diferente la experiencia. Insisto, ¿eh? No hay que ni Mm, que demonizar ni que mitificar. El consumo doméstico de audiovisual es fantástico en muchos sentidos, pero claro, la naturaleza de la experiencia es muy distinta, evidentemente. sí. Bueno, claro, el tema de, hace muy poco hablaba con alguien de que en el cine ahora mismo se observa una tendencia en la imagen. O sea, hay algo que, bueno, lo hemos nombrado de refilón, pero que es obvio que las tecnologías avanzan, las lentes cambian, las cámaras cambian, las luces cambian y posibilitan nuevas maneras de ver que también modifican la relación que tenemos con la imagen, ¿no? Claro, A mí hay algo que observo últimamente en el cine que si uno empieza a bichear por internet, empiezas a ver mucha gente como criticando esto, y es que está de moda un cierto tipo de imagen en el cine, que es una imagen grabada con cámara digital en la que todo está perfectamente nítido
perfectamente iluminado cualquier tipo de plano. O sea, el plano lejano está tan enfocado como el plano cercano. Y que y como que rechina un poco para disfrutar del cine, ¿no? Porque el cine, al fin y al cabo, cuando uno elige qué parte está enfocada y qué parte está desenfocada, está guiando al espectador hacia dónde tiene que mirar. Es muy interesante. Baudrillard ya hablaba en los años 90 de la imagen hiperrealista. Él decía que el cine de los años 90 era demasiado real, que le faltaba ese suplemento artificioso que hacía que los cines anteriores estuviéramos viendo algo real, pero en el que detectábamos también, en lo que detectábamos también el artificio, la falsedad, Claro, lo puramente ficcional, ¿no? Es curioso porque seguramente las películas de los años 90 que servían a Baudrillard para hablar de estas cosas, hoy, en comparación con ese tipo de imagen que tú comentas, ya nos parecerían que tienen ese suplemento ficcional sí. en comparación, ya digo, con esta imagen hipernítida que tenemos ahora. ¿Qué ocurre? Creo que eso tiene que ver también con el paso del tiempo. Es decir, necesitamos una distancia con respecto a los formatos de nuestra contemporaneidad que nos parecen siempre muy realistas. Cuando pasa el tiempo, vemos la diferencia entre la realidad y aquello que nos parecía casi transparente, ¿no? Mm. Estoy escribiendo sobre esas cuestiones precisamente ahora, por eso me viene. Ah, mira. Es muy interesante ver esto, ¿no? Cómo algo que en una época nos parece paradigmático, pasado el tiempo encontramos nuevos ejemplos que desplazan ese ejemplo que teníamos 10, 20 o 30 años atrás, ¿no? Y con esto creo que ocurre, ¿no? Es decir, esa imagen de los años 90 que era, pues eso, demasiado hiperrealista, ahora ya nos parece menos realista en comparación con esta imagen que es como más real que la realidad, ¿no? Sí, sí. Justo una de las cosas que yo siempre me planteo, un poco como chascarrillo, pero con un fondo real, ¿no? Es cuando vas, yo qué sé, a un centro comercial donde venden televisiones, ¿no? Y ves las megapantallas, OLED, 4K, bueno, la mejor pantalla, y yo digo siempre, pero si es que la realidad no se ve así. O sea, el ojo no ve así. O sea, la realidad nunca es tan nítida como está en la televisión. Sí, mira, te comento un detalle doméstico, íntimo doméstico. Tengo una tele muy antigua que no tiene este tipo de imagen y cruzo los dedos cada día para que no se Para que siga tener funcionando. que comprar una de estas hipernítidas. Bueno, eso ya sí que es sentimentaloide, ¿eh? Pero bueno, iría por ahí por lo que dices, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No es malo en sí, el problema es cómo se convierte en una obligación. Creer que el público demanda eso tan hiperreal porque si no te estás quedando fuera del discurso de la época. Por otro lado, hay otro efecto que es el contrario, no sé si te has fijado, que está en toda la publicidad y en muchas series y películas, que es eso que se llama efecto bokeh, que es dejar todo el fondo muy, 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 muy difuminado y ver el primer plano de una cara, por ejemplo, muy nítido, ¿no? Es un tópico. Luz retrato, sí. Exacto, sí, sí, es un topicazo ya de la fotografía comercial y de la televisión, sobre todo de las series, sí. Sí, hay como dos partes en esto que me interesan mucho. Uno es que, digamos, yo como fotógrafa, por ejemplo, pienso que una imagen, fotógrafa autoral además, ¿no? No una fotografía artística, no una fotografía de reportaje, em, que el ruido de una imagen es expresivo también, ¿no? Entonces, no es lo mismo si yo te enseño una imagen de el mismo árbol súper enfocado, súper bien iluminado, súper nítido, o una imagen en la que deliberadamente he utilizado una cámara analógica, que hace ruido, que la imagen no es perfecta, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? La historia, como bien sabes, de la fotografía en gran medida es la historia de cómo el error se convierte en un recurso. Claro. Ah, Y no, y lo pensaba porque todo el tema inicial, bueno, de hecho el propio título del texto, ¿no? La fábrica de espectros. O sea, cómo el cine está en esa línea en la que tú aceptas como real algo que sabes que no es real. O claro, es sea, que es la cuestión, sí. a no ser que estés loco, ¿no? Sabes que lo que estás viendo no es real, pero lo aceptas temporalmente como, vale, esto es real, ahora esto es real. Una aceptación móvil, es decir, no se trata de hacer 2 campos. Esto es real, esto es irreal y lo tengo ahí. No, no, son como dos esferas que se van entremezclando y eso hace que tú tengas una visión crítica de lo que estás Mm. viendo. Es igual de fascinante, que es una palabra que me interesa A mucho mí también también, en el a libro, mí también. igual de fascinante, igual
puede apelar igualmente a la razón, no se trata de hacer un tipo de contemplación religiosa, digamos, Sí. eh, pero te permite no tener una relación no inocente. Por un lado te dejas fascinar como un niño, pero por otro lado tienes la capacidad adulta de decir, sé qué tipo de imágenes y puedo introducir, pues eso, ¿no? Una mirada crítica. Eso es un poco lo que reivindica el libro, no solo mi libro, sino muchos otros, ¿no? Con Mm. respecto a nuestra relación con la imagen. Intentemos tener una relación compleja que nos permita eso, fascinarnos, que nos embauque a Sí, sabiendas. Es decir, que sí. permitamos que nos seduzca y que seamos críticos con esa seducción, pero al mismo tiempo la aceptemos porque es placentera, ¿no? Creo que iría por ahí la cuestión, ¿no? Y eso pasa por recuperar esa espectralidad que comentabas, es decir, aquella, fuerza que tenía la mirada original de los primeros espectadores, que se daban cuenta de que aquello era real y no era real, que había Mm. muertos que se estaban moviendo. Sí, Y sí. ya esta de la espectralidad, ¿no? De que son sombras que apelan a la realidad, pero la superan en ciertos modos y están por debajo de ella en otros sentidos. Claro, esto se sale un poquito del tema, bueno, no se sale un poco del tema, se sale un poco del tema de tu libro, pero del tema en el que estamos hablando, ¿no? Estaba pensando que muchos actores y actrices antes de la época dorada de Hollywood o incluso en torno a la época dorada de Hollywood, hay, incluso hoy en día todavía ocurre que hay ciertos actores y actrices, ciertos intérpretes que no quieren estar en la esfera pública como ellos mismos nunca, para mantener la espectralidad en el cine. Claro, claro, claro. Es, todo lo del divismo, la Sí, idea de la figura, pues eso, ¿no? Inalcanzable, claro. sí, que esto a mí me parece que también cambia mucho. Claro, algo que comentas desde el principio es que el cine siempre ha sido una industria. A diferencia de otras áreas creativas, de otras áreas artísticas, el cine siempre ha sido industria. Claro, Y es siempre ha tenido una gran inversión de dinero para poder producir cualquier cosa y entonces siempre hay que ganar dinero de vuelta porque si no, no se puede producir nada. O sea, es un negocio y está claro. Y no puede ser de otra manera, ¿no? Pero el hecho de que hoy en día veamos constantemente a los actores y actrices en sus vidas reales, que tampoco sé hasta qué punto no es otro personaje, ¿no? Pero los vemos fuera de pantalla todo el tiempo también. sí, Entonces, el saber que este actor es Robert Pattinson y no este otro actor y que sé quién es su mujer y sé dónde vive y en el fondo a lo mejor también me está dificultando verle como un personaje, no como... por parte de lo mismo, si lo piensas. Es decir, el cine siempre ha sido una industria, como bien dices. En realidad, todas las disciplinas artísticas, lo material pesa mucho, ¿no? En el caso del cine, mucho más porque la necesidad de inversión y de medios para hacer una película es infinitamente Sí, superior por la arquitectura que iría por ahí, ¿no? Con respecto sí, al sí. resto de áreas artísticas. Pero esto que comentas de la presencia, también hiperpresencia, digámoslo así, de los actores, actrices, no deja de ser la expansión de algo que ya existía desde el primer Hollywood, ¿no? Propiciada por los nuevos medios. Ya en los años 10, 20 había revistas especializadas sobre actrices y actores, ¿eh? Nada de análisis cinematográfico, era simplemente para fans que querían ver fotos de los actores y chismorreos, cosas inventadas por los estudios, evidentemente, pero esto viene ya del cine mudo, que es alucinante. Ya, Claro, si esto ya estaba en aquella época, ahora que todos somos mercancía audiovisual y que nos exponemos constantemente, pues en el caso de personajes públicos, no solo actores y actrices, pero más en el caso de ellos, mm, esto evidentemente se expande de una forma alucinante. Claro, esto hace que nuestra relación con el fantasma claro, de la pantalla sea más compleja todavía y que sea menos misterioso, porque como estamos todo el rato viéndolos, claro, cuando los vemos en la pantalla es como un momento más. Antes era claro. simplemente las fotos de las revistas o el momento que salían en la tele, por ejemplo, ¿no? Ahora es Mm, constantemente, los vemos en movimiento también, una entrevista en un programa, un vídeo promocional que hacen, un vídeo de TikTok, qué sé yo. Claro, cuando los ves en pantalla sí que hay diferencia, pero no tanta, porque sí que claro, hay imágenes de ellos en movimiento, ¿no? Con lo sí. cual es también una forma de desgaste de esa fascinación. Yo creo que sí, ¿no? Que es como si estuviéramos trasladando el lenguaje cinematográfico a la vida ordinaria y al revés, ¿no? El lenguaje de la vida ordinaria al cine, que entonces esa imagen digital hiperrealista, ¿no? Entonces, como al estar cruzándose esos lenguajes, es curioso porque tal vez ahora es más difícil distinguir ficción de realidad. Totalmente, incluso los recursos. Mira, ocurre una cosa muy curiosa. El libro, claro, el libro lo publiqué hace 3 años ya. Esto va muy rápido todo. Cuando yo en el libro comento
que los vídeos de redes sociales, de TikTok, de Mm, Instagram, esto, ¿no? ¿Qué época más de TikTok? Se parecían mucho a los vídeos, a las películas primitivas, plano mm. estático, plano único, cabeza parlante. Claro, esto en los últimos 2 años, 2 3 años, ha variado completamente. Ahora los vídeos de Instagram y de TikTok están, supereditados. Es decir, Sí, son cada, segundo tiene que haber un cambio de plano, un corte, un efecto. Es como si toda la historia del audiovisual lo hubiéramos recorrido en un año. Hemos pasado de en el año 21 los vídeos de TikTok eran planos Lumière, a sí. el año 23 los vídeos de TikTok son, pues eso, Películas de Zack Snyder, sí. totalmente, totalmente. Entonces, claro, ¿por qué? Porque está todo demasiado difuso, demasiado movido y podemos saltar de un punto a otro de la historia audiovisual en un segundo, ¿no? Me parece muy interesante, claro. Bueno, a mí de tu libro me dejó muy impactada cómo decías que, bueno, te dabas cuenta de algo que a mí me había pasado totalmente desapercibido y es que los vídeos de duración de un minuto, en realidad, era como volver al origen de la historia del cine, ¿no? Graban las primeras Sí, películas, claro. claro. Evidentemente, los vídeos son mucho más largos, o pueden ser mucho más Sí, largos. Primeros, ya sabes, que subían en redes sociales, duraban eso, un es minuto. como si todos nos hubiésemos vuelto cineastas Es que es eso, es que es y eso. Además, es bellísimo que fuera con esa forma tan arcaica en los primeros vídeos de TikTok y tal, ¿no? Pues eso, mm, y ya está. Alguien bailando como mucho, también se bailaba en las películas de sí, hombre. cine, ¿no? Sí. No, pues mira, esto me parece que en realidad hemos tocado ahora mismo hueso, porque, claro, si todos nos volvemos cineastas, si todos aprendemos a construir vídeo, a editar, a la complejidad de cómo un plano sucede a otro, también perdemos parte de la magia de mirar cine, ¿no? Esto es, o sea, bueno, por ejemplo, yo que he bailado toda mi vida, cuando voy a ver un ballet, siempre digo, ah, esa va tarde. ¿No? Esa va tarde. Y a lo mejor, ¿no? El tener esa tanta cercanía con la imagen en movimiento, porque en realidad nos grabamos constantemente, consumimos constantemente imagen, también hace que perdamos el misterio. Quizá hace falta educación audiovisual, y lo digo de nuevo sin ningún tipo de proselitismo, ¿eh? Quiero decir, no estoy diciendo: "No, todo el mundo tiene que estudiar cine obligatoriamente", en absoluto. Pero precisamente ahora que lo audiovisual es una herramienta cotidiana de expresión, quizás sería el momento de intentar dar a gente joven, a la gente que está en edad de estudiar, digamos, una visión histórica de cómo se ha Mm. desarrollado el audiovisual. Creo que podría ser interesante. Quizá ahí se darían cuenta, o nos daremos cuenta de dónde vienen las cosas, igual que, bueno, te iba a decir, igual que se estudia música, no, ya casi no se estudia música en la educación, digamos, obligatoria, Sí, no, no, ya, ya casi nada. para mucho, o igual que se estudia un poquito de arte, igual que se estudia Sí. un poquito de historia de la literatura, quizá no estaría mal estudiar un poco de historia del audiovisual, ¿no? Mira, yo creo que lo que me motiva a mí, por ejemplo, para hacer los comentarios que hago, los ensayos que hago sobre imagen, es esto, ¿no? A mí me intriga y me importa el hecho de que estamos, como estamos rodeados constantemente de imágenes, me importa mucho, bueno, es que me parece fundamental que aprendamos a distinguir una imagen propagandística Claro. de otro tipo de imagen, ¿no? Y que nos demos cuenta de cuándo nos están dando propaganda. Eso me parece que tiene una importancia radical, especialmente hoy en día, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, y pasa por esta, de nuevo, la idea esta de la fascinación, es decir, tenemos que aprender a valorar las imágenes, no para crear ningún tipo de culto, insisto, sino para decir, bueno, ¿qué me aporta a mí esta imagen? ¿Me vale la pena, eso ya es cuestión personal, me vale la pena consumir menos imágenes o me vale la pena como mínimo cierto tipo de imágenes prestarles un, darles un suplemento de atención porque creo que me van a aportar cosas y así voy a poder diferenciarlas de las que, como tú dices, solo tienen una intención publicitaria, ¿no? Que son lo que Mm. es hoy en día, no son solo los anuncios como tales. No, no, no. La Todos los mayor parte sistemas. de la imagen probablemente que tenemos hoy en día es comercial. A ver, todas las imágenes quieren vendernos algo, entre Mm, comillas. Hasta una película nos narra y nos quiere convencer de que vale la pena, que prestemos atención a esa historia. Pero mm. evidentemente eso es muy diferente de cuando una imagen se construye sobre un propósito comercial,
como tal, ¿no? No lo Sí, percibimos y nosotros mismos somos ya, es un tópico, pero es verdad, somos el producto, ¿no?, de las redes sociales, con lo cual nosotros nos vendemos a nosotros mismos y en realidad le hacemos el juego a una empresa, etcétera, etcétera. Ser conscientes de todo esto, que tampoco es sí. tan sofisticado, creo que es fundamental en nuestra relación actual con las imágenes, claro. Yo creo que en esto a mí me suele servir, aunque probablemente es algo difícil en general, pero bueno, creo que hacia ahí va el tema, es cuando yo me doy cuenta de que o sea, que el objetivo de la imagen es solo uno, digamos, ¿no? Que después de todo este vídeo, el único final es que yo compre este producto, ¿no? Y no cualquier otro, bueno, eso, solo en plan de cuéntame, alábame a este termo de café, ¿no? Y yo, pues la única solución posible a este vídeo de que alaba el termo de café es que yo me compre el termo de café. Claro. O que vote a esta persona, o que me adhiera a X causa activista o lo que sea, ¿no? Porque puede, pues uno vende ideas también, Sí, no, puede ser ingeniosa la forma de mostrarlo. claro. Estoy pensando en el diseño industrial de los años 20-30, que era maravilloso desde el punto de vista, artístico, pero tenía una funcionalidad. Llevándolo al otro terreno, claro, pues un anuncio puede ser muy profesional, muy ingenioso, incluso artístico, pero evidentemente su propósito es otro. Claro, hay un final a todo esto que es tú compra esto, ¿no? O compra, adquiere, añádete, adhiérete o lo que sea, ¿no? Siempre es sí. Pero, y en esto, justo, qué pena que se murió ayer David Lynch, pero justo estaba pensando que una de las autoras que más me gusta hoy en día en teoría de la imagen es Andrea Sotro Calderón, que habla mucho de la ambigüedad en la imagen, ¿no? De cómo la imagen que es resonante y que es profunda y que no es propagandística, te deja como confundido en la ambigüedad porque no te está dando una interpretación unívoca, simplemente abre un espacio de resonancia, dice, ¿no? Hace que tu imaginación se active y surjan otras imágenes. Y David Lynch para mí es, o sea, ahora es, claro, desde ayer estoy venga a ver imágenes de David Lynch y digo, es que era un autor maravilloso para esto, ¿no? O sea, una imagen confusa, ambigua, si no hay una interpretación clara, y era un señor que cuando le decías, explica más esto, decía, no. Claro, es que de eso se trata, ¿no? De dejar espacio para la Mm, interpretación y incluso para ir más allá de la interpretación. Mencionas esta palabra, resonancia. Yo utilizo mucho la idea de lo intersticial, ¿no?, que aparece mm, mucho en el libro. Al final son formas diferentes de llegar a lo mismo, es decir, de dejar espacio para ir más allá de la pura evidencia, ¿no? A mí me interesa mucho el concepto de ambigüedad fértil, suelo decir yo, es mm. decir, Qué bonito, una qué ambigüedad bonito. fruto de las carencias, porque hay ambigüedades que son por torpeza expresiva, por Sí, sí, en cambio, hay ambigüedades conscientes, o más que conscientes, buscadas, de que te permiten expandir el significado, ¿no? Y yo lo veo mucho a través de la idea de la rendija, del intersticio. Comento en el libro del espacio que hay entre una imagen y otra, mm, que hayamos perdido la idea de que el audiovisual es un continuo de imágenes individuales. Ser conscientes de esa unión, digamos, te mm, permite también, pues eso, encontrar, sitios por los que resquicios por los que sí. encontrar cosas diferentes. Es que, bueno, o sea, yo lo he pensado antes y creo que con esto ya te voy a dejar en paz. No, pero vamos, Que tal como hablábamos del cine, como esa sala oscura donde me meto, veo esa imagen fantasmal, pero soy capaz de salir de ella también. O sea, me fascino, pero puedo volver a salir, puedo volver luego a la realidad. A mí la imagen que me venía a la mente, porque pienso muy visualmente también, claro, es el sumergirse en un lago, ¿no? Sumergirse en un lago, nadar y luego poder salir. Que esta imagen es muy de Gastón Bachelard, que Gastón Bachelard habla de la ensoñación y el agua, ¿no? Y cómo el agua es una superficie que refleja imágenes de manera no clara y que la imaginación tiene mucho que ver con el agua, ¿no? O sea, con ver imágenes no claras, pero uno puede entrar y salir del agua, ¿no? totalmente, sí, sí, sí. Es como, Sí, bueno, tiene que ver con eso, con lo que hablábamos, ¿no? De esta cosa hipnótica, de esta cosa, amniótica incluso, podríamos decir, sí, sí.
Me ha venido ahora a la cabeza la imagen famosísima de La noche del cazador, ¿no? Esta del Sí, que está hundido debajo del lago y flotando. Es muy cinematográfico porque es muy onírico al final. Todo claro. lo gótico tiene este punto de unión que es translúcido más que transparente, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Esta idea de que son cosas pero que se están moviendo, que no son estables, que hay una fluctuación No constante. hay una definición perfecta de las cosas, Claro, sí, que sí, precisamente la falta de definición es lo que permite que haya más interpretaciones. exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí. Ese O sea, es digamos, sí. que para mí esa teatralidad en el lenguaje, es curioso cómo ser más evidente con lo ficcional hace que tú creas más en la imagen. Claro, es que no, todo esto tiene que ver a veces con un equívoco que es el de, no, si soy consciente de que esto es ficcional, no me puedo meter en la ficción y por tanto, no tiene nada Al que ver revés, sí, sí. con son, y volviendo con el símil del acuático, es algo fluctuante, es decir, tú puedes ser consciente al mismo tiempo de que eso es ficcional y estar metido como si fuera real en cierto sentido, porque no es todo tan sencillo, no es, no, realidad o ficción, punto, no, al No, contrario. De hecho, no, es maravilloso cuando la realidad y la ficción se imbrican y encontramos ese terreno difuso, ¿no? Que es el que nos lleva a pensar, pero al mismo tiempo a ir más allá de lo puramente racional, porque si todo fuera racional no estaríamos hablando de arte, evidentemente. claro. Yo, por ejemplo, cuando escribo mis cosas o pienso sobre esto, hay una palabra que utilizo para distinguir lo real material de, porque precisamente, ¿no? Dices, qué limitante es pensar que lo real es solo el objeto presente físico material ahí en el mundo, ¿no? Y no mi imaginación, porque no mi imaginación es parte de la realidad, mi imaginación es parte de la realidad. Claro. Entonces yo hablo de lo objetual, ¿no? El mundo de lo objetual y que es tan real como mis creencias, mis sentimientos, no es menos real. Y el cine apela a eso, precisamente. Yo creo que el cine ha apelado a eso, todo el arte en general apela a eso, pero el cine lo ha hecho de una forma más, y la visual, después del cine, más literal. ¿Por qué? Porque el movimiento imita al producto Claro, mental, y el tiempo, ¿no? claro, claro. Es por fin, de verdad, el tiempo forma parte de la obra ya. Claro. Sabes, la Eso música, es, mira, una creativa, de mis observaciones como persona que ha trabajado en un museo o en fundaciones y esas cosas es qué difícil es exponer videoarte, por ejemplo, claro, porque es muy la calidad de la difícil el tiempo, eso es, que la gente decida sentarse y dedicar un tiempo a ver una obra. claro, Eso es complicadísimo. claro. Sí, sí, a ver, en la música se hace con tiempo, la narrativa se hace con Mm, tiempo, literaria, quiero decir. Yo siempre, a veces les comento a mis alumnos de novela que narrar es, repartir la información en el tiempo, al fin y al cabo. Pero la imagen cinematográfica hace del tiempo su propia materia. Esa es la gran diferencia, ¿no? Es decir, no solo utilizamos el tiempo como motivo organizativo, como discurrir de información, sino que se convierte, la idea de que estamos atrapando el tiempo es algo mucho más material, ¿no? Y claro, entiendo esto que dices de los museos, porque nadie se queda 30 No, a ver una pieza cuando hay 40 más en la exposición. claro, claro. El problema es ese, ¿no? Que igual tú podrías decidir entrar a una, digamos, una institución que está dedicada al videoarte. Claro, Y entonces decidir y va, pues voy a pasar por hoy por estas 3, 4 salas. Pero claro, en un museo como por ejemplo el Guggenheim, claro. que suele haber una sala con exposición con videoarte, pero claro, tienes todo el resto del museo. Entonces, si yo tengo 3 horas, pues igual no me quedo, no sé, 5 minutos ahí. O Sí, quizá pasaría por eso, por hacer exposiciones más concentradas, más pequeñas, más sí, limitadas a esto. Pero claro, quizá también se perdería la magia esta, ¿no? De ir pasando de ver retazos también. sí, sí, Al final, montamos nuestra propia película. Cuando en un museo, una exposición, estamos uniendo fragmentos de piezas, ¿no? claro. Fíjate que a mí algo que me gusta mucho, sí, bueno, ahí como que tengo dos, tres recuerdos de salas en las que he disfrutado muchísimo de la imagen en movimiento. Y todas esas salas tenían ese carácter envolvente que hemos hablado al principio, ¿no? De que la imagen que te envuelva la imagen es muy importante para tener ese proceso, ¿no? Una era en el planetario aquí en Pamplona, que justo se incendió hace 2 días, pues sí, y es un planetario muy importante, además tenía una cúpula de las más grandes que hay en Europa, creo,
Entonces, claro, te ponían el vídeo, tú estás prácticamente tumbado y la imagen es el mundo, la imagen es el mundo. Luego en la sala Canal en Madrid, que también tiene esa parte de cúpula donde se hacen proyecciones, ¿no? Y también te puedes tumbar y la imagen es tan grande y tú tumbado, ¿no? Que te come. Sí, eso me parece que es muy importante, ¿no? Que no tiene nada que ver que la imagen sea mucho más grande que tú a que la imagen la lleves aquí en la mano, ¿no? En- un poco se ha desplazado esta idea, ¿no? Pero como la oscuridad o las condiciones de proyección forman parte de la propia instalación artística, la, la forma de ver estas piezas va de la mano necesariamente de estas condiciones. Quizás se ha desplazado, ¿no? Del cine Sí, puede ser, puede ser. al arte, ¿no? Claro, tú puedes ver una película de un vídeo de Bill Viola en tu comedor, pero no tiene Claro, es que nada. estaba pensando en un vídeo de Bill Viola, estaba pensando, sí. Es quizás un sonido, una atmósfera, una oscuridad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Claro, ahí la idea de bañarse en la imagen claro, sí, es sí. mucho más potente, ¿no? O sea, se siente más. Y más de las acuáticas, ¿no? Claro, claro, es que estaba pensando en la imagen de Bill Viola, sí. Eso es que me he comunicado bien. Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso a muchos temas. Sí, sí, sí. O Que se sea que trataba de eso, ¿no? De ha sido muy bonito. en el Ha sido pasado. muy bonito. Y Placer. nada, pues cuando saques tu siguiente libro, si quieres venir por aquí, pues ya sabes que encantadísima. Mucha ilusión inaugurar, digamos, Sí, eres el primero. estas charlas. Sí. Sí, oye, pues muchísimas gracias. Parece un Nada, yo placer y te sigo dejo. ahí en el canal con tus análisis, que es fantástico este espacio. Gracias. Bueno, sobre todo que me hacía mucha ilusión no dar yo mi punto de vista, ¿no? Sino que puedas tú contar lo que quieras contar sobre tu texto y tirar un poco más del hilo. A mí que me gustan las metáforas también de las hilanderas y las tejedoras, pues ir tirando del hilo a ver qué más se puede sacar, que desde luego el libro es muy bueno. Eso, formato de bolsillo, se lee súper bien, o sea, de verdad, joyita. Así que Formato de los móviles casi, ¿no? De bolsillo. sí, no, pero es que de verdad, qué libros tan bonitos, que es casi cuadrado, ¿no? O sea, de Sí, verdad, bueno, me encanta. el tablet hace un trabajo estupendo. Sí. Sí, 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 sí. Pues nada, muchas gracias, Juan. A ti. Entonces, vale, le voy a dar ahora a dejar de grabar y así te despido ya.